Bueno, buenas tardes. Ahí yo estaba armando, me pasaron del colegio los contactos de la gente que se inscribió en el curso. Armé un grupito, algunos agregué, otros me los pasaron ahora y los voy a ir agregando en estos días. Así estamos en contacto, si tiene que hacer alguna consulta y si surge algún imprevisto, estamos en contacto por WhatsApp, que es algo más directo y más rápido. Bueno, eh, habíamos visto los dos primeros módulos. El primer módulo vimos generalidades, el segundo vimos lo que es cañería interna, pero lo que tiene que ver con protecciones, reglamentaciones y generalidades. Este módulo vamos a ver específicamente lo que es el dimensionado, el método dimensionado de cálculo de cañería. Lo que es instalaciones de gas tiene un procedimiento para el método de cálculo muy específico, que se divide en dos partes. Una primera parte, que es un predimensionado, donde yo determino un diámetro previo, y una segunda parte en donde considero lo que es la caída de presión que me generan todas las piezas que están en el recorrido de mi tramo. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo conformo los tramos de la cañería, porque como ustedes saben, en cualquier instalación, no todas las partes de la cañería tienen el mismo diámetro. En la instalación de gas pasa lo mismo, de acuerdo a el artefacto o los artefactos que alimenta y a la longitud y a la cantidad de piezas que tiene el recorrido, tendrán distintos diámetros. Entonces primero vamos a ver cómo divido la instalación de los tramos, cómo determino el primer diámetro del predimensionado, y luego a partir de todas las piezas que están en el recorrido de cada tramo, considero lo que sería la caída de presión. Bien, acá en la NAG 200 hay dos ejemplos que vamos a ver ahora. Después vamos a ver algunos ya más específicos de una vivienda. Esto es un grafismo, ¿sí? que es simplemente para poder comprender cómo es el método de cálculo. No es mucho más que eso. Bien, en este gráfico podemos ver que tenemos, esto sería el medidor, esto que estoy marcando con el cursor, esto sería una cocina y un calefón. Lo que está en rojo es la cañería, que deriva hacia el calefón y hacia la cocina. Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es definir cuáles son los tramos. Lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a designar a cada artefacto, le vamos a asignar un número, comenzando desde el más alejado hacia el medidor. Entonces, en este caso, que es bastante sencillo, tenemos dos artefactos. Desde el medidor hasta la T-derivación hay 6 metros, desde la T-derivación hasta el calefón hay 35, y desde la T-derivación hasta la cocina hay 5. Este que es un gráfico, es un grafismo que quizás no se asemeja demasiado a lo que es una instalación de una vivienda, pero es como para comprender cómo es el procedimiento de cálculo. Este sería el medidor, esta es una T-derivación, una cocina y un calefón. Todo lo que está en rojo es cañería. El tramo que va desde el medidor hasta la T-derivación, acá dice 6 metros, de la T-derivación A hasta el calefón son 35 metros, y desde la T-derivación A hasta la cocina son 5 metros. Entonces, yo lo que tengo que hacer es dividir la instalación en tramos. Para ello lo que vamos a hacer es designar con un número los artefactos comenzando del más alejado. En este caso el más alejado es el calefón, porque dijimos que tiene 6 y 35, con lo cual el calefón sería el artefacto 1. Y la cocina sería el artefacto 2. Luego voy a designar las T-derivación, que en este caso tengo una sola, comenzando al revés, desde el medidor hacia el final de la instalación, con una letra mayúscula. En este caso va a ser la letra A. De esa manera vamos a conformar los tramos. Entonces, siempre comienzo de atrás hacia adelante. Este es el artefacto 1, voy a llegar con el tramo hasta la T-derivación, con lo cual el primer tramo va a ser A1. O sea, el tramo que va desde la T-derivación A
hasta el artefacto 1, que es el calefón. El segundo tramo va a ser el tramo A2, que es el tramo que va desde la T derivación A hasta el artefacto 2, que es la cocina. Y el tercer tramo va a ser MA, que es el tramo que va desde el medidor hasta la T derivación A. Bien, ahí dividimos los tramos. Lo que nos quedaría ahora sería determinar la longitud de cálculo. La longitud de cálculo en instalaciones de gas se determina de la siguiente manera. Cuando es un terminal, o sea que va desde una T hasta un artefacto, la longitud de cálculo va a ser la distancia que hay desde el artefacto hasta el medidor. Con lo cual, la longitud de cálculo de A1 va a ser 6 metros, que es la distancia que hay desde M hasta A, más 35 metros, que es la distancia que hay desde A hasta 1. O sea que la longitud de cálculo de de A1 va a ser 41 metros. Lo mismo pasa con el caso de la cocina. Entonces, A2, su longitud de cálculo va a ser 6 más 5, 11 metros. Y los tramos que llamamos troncales, que van desde M hasta A, o en el caso que hubiera otra T derivación, desde A hasta B, desde B hasta C, etc., vamos a utilizar el caso más desfavorable, quiere decir la longitud mayor, que en este caso es 41 metros. Con lo cual, la longitud de cálculo de A1 va a ser 41, la de A2 va a ser 11 y la de MA va a ser 41. Esto es un método teórico, ¿sí? Cuando yo vaya a la obra, en realidad, el tramo A1, o sea, los caños que yo voy a cortar para hacer la instalación desde la T hasta el calefón, van a ser 35 metros, en la realidad. Pero en el método, la longitud de cálculo que yo utilizo para entrar en tabla va a ser 41 metros. Lo mismo con el tramo MA. El tramo MA es de solo 6 metros. Sin embargo, la longitud de cálculo que yo utilizo es de 41 metros. Bien, ahí tenemos determinados la designación de los tramos y la longitud de cálculo. Luego me falta determinar los consumos para poder entrar en tabla. Entonces, el tramo A1 alimenta solamente el artefacto 1. Acá me da el consumo, son 2 metros cúbicos por hora. El tramo A2 alimenta solo la cocina, 0,8 metros cúbicos por hora. Y el tramo MA alimenta los dos artefactos, porque el gas que pasa desde M hasta A y luego continúa, va a alimentar tanto la cocina como el calefón. Con lo cual el consumo va a ser 2,8 metros cúbicos. Entonces vamos a armar este cuadrito. En realidad, bueno, acá debería ser A1, A2 y MA. Debería haber puesto de esa manera, que es lo que recién les explicaba. Entonces A1, que sería el tramo que va desde la TA hasta el calefón, dijimos que tiene 41 metros, y el consumo es 2 metros cúbicos por hora, que es el calefón. El tramo A2 es el que va desde la T derivación A hasta la cocina, tiene 11 metros y un consumo de 0,8 metros cúbicos por hora, que es el consumo de la cocina. Y el tramo MA, que sería el que va de la T derivación hasta el medidor, dijimos que también tiene 41 porque es el caso más desfavorable, y el consumo es la suma de los dos artefactos, que es 2,8 metros cúbicos por hora. Bien. Esta primera columna son los metros. Entonces yo, en la primera columna, lo que tengo que buscar son los metros que tengo de longitud de cálculo de acuerdo a cada tramo. Dijimos que el tramo A1 tiene una longitud de cálculo de 41 metros. Entonces voy a buscar acá 41 o el que le sigue hacia arriba. En este caso es 42. En el renglón de 42 busco 2000 o mayor que 2000. ¿Por qué es 2000? Porque nosotros vimos ahí que es metro cúbico por hora. Estas tablas, si ustedes se fijan en el encabezado, dice caudal en litros de gas por hora.
Con lo cual, la equivalencia es de 1 a 1000. Entonces, lo que yo debo hacer es, si tengo un consumo de 2 metros cúbicos por hora, para llevarlo a litros lo multiplico por 1000, son 2000 litros por hora. 42, busco un valor 2000 o mayor que 2000. En la tercera columna tengo 2155, subo el encabezado y ahí tengo que son 19 milímetros o 3/4 pulgadas. Ese va a ser el diámetro inicial que yo voy a tener en el cuadro. Voy al segundo tramo. El tramo 2 es A2, el tramo que va desde la T hasta la cocina. Dijimos que tenía 11 metros. Uso el renglón de 12 y eran 800. Uso la segunda columna. La segunda columna es de 13 milímetros y media pulgada. Entonces, el primer tramo, el que va al calefón, es 3/4 pulgada y el que va a la cocina es media. Me falta el tramo que va desde el medidor hasta la T derivación A, que eran 41 metros, o sea, uso 42 y 2800. Voy en el renglón, 2155 me es insuficiente, 4420 supera por mucho, pero no importa porque el anterior me es insuficiente. Entonces uso 4420. Subo el encabezado y me da 25 milímetros o 1 pulgada. Con lo cual me quedaría de esta manera. El tramo que va desde A hasta el calefón, 19 milímetros o 3/4 pulgada. El que va desde la cocina hasta la T, 13 milímetros o media pulgada. Y el que va desde el medidor hasta la T, 25 milímetros o 1 pulgada. Esa es la primera parte del método. Ahí yo hice un primer predimensionado, porque eso me va a servir para que cuando yo haga ahora el cálculo de la caída de presión, pueda saber cada pieza que yo tengo que considerar qué diámetro tiene. Entonces, la segunda parte del cálculo es esta. Yo tengo que hacer un listado de todas las piezas que están en el tramo. ¿Eso qué significa? Que cuando yo haga el cálculo de la longitud equivalente, ¿por qué lo denomina así? Porque el método lo que hace es lo siguiente. A cada pieza, de acuerdo al tipo de pieza y al diámetro, mediante una tabla, se le asigna un valor en metros. Cuando yo hago el raconto de todas las piezas que están en el recorrido, voy a tener todos valores en metros parciales, que los voy a sumar y me van a dar una longitud equivalente total. ¿Sí? Es como si yo considerara la cañería un poco más larga de lo que realmente es, o de lo que yo la considero con la longitud inicial, a partir de las piezas que tiene que generan caída de presión. ¿Sí? Ahora, no sé si soy claro, pero ahora cuando veamos el procedimiento lo van a entender. Yo lo que estoy haciendo, el método lo que hace en realidad es decir, bueno, esta cañería, en vez de tener 41 metros, como tiene tantas llaves de paso, codos, T, en vez de 41 metros me va a dar 48,5, por decir. Genera una desfavorabilidad que la reemplaza con un incremento de la longitud de cálculo. No se olviden que es un método teórico esto, no tiene nada que ver con la práctica, es absolutamente teórico. Entonces, yo lo que tengo que hacer es calcular esa longitud equivalente en el tramo A1, la voy a calcular considerando la llave de paso que corresponde al calefón, los codos a 45, la T y los codos a 90. Lo que sí debo tener cuidado son con los diámetros, porque por el cálculo que yo hice recién, previo, todo esto va a ser 3/4 hasta la T, y de la T hacia el medidor, recuerden que nos había dado 1 pulgada. Entonces, la llave de paso, que en la tabla se denomina válvula macho, es de 19 milímetros, o sea, de 3/4, que era el diámetro que me dio en el tramo A1. Luego tengo los dos codos a 90,
luego los dos codos a 45. Tengo una reducción, ¿por qué? Porque tengo un cambio de diámetro. Recuerden que el tramo MA era de 1 pulgada. Y siempre, cuando yo tengo una T de derivación, es del diámetro mayor. Yo reduzco después de la T. Entonces, en este caso, la T, que yo tengo 3/4 y 1 pulgada, va a ser de 1 pulgada. Luego voy a tener una reducción de 1 pulgada a 3/4. Luego tengo la T. El caso de la T, en la tabla van a encontrar una particularidad que tiene que ver con cómo estoy considerándola de acuerdo al tramo. Si pasa a través del cuerpo de la T, utilizo el punto que dice T flujo a través, y si estoy considerando el tramo de acuerdo a la boca central de la T, voy a tener un golpe a 90 grados. Entonces voy a usar el caso en el que dice T flujo a 90 grados. Luego tengo los dos codos que llegan al medidor y no tengo más piezas. Entonces, ahora lo que voy a hacer es utilizar la tabla 18. Esta es la tabla 18. La tabla 18 me dice que cada pieza tiene un coeficiente sin unidad por el diámetro. Por ejemplo, el codo 45 son 14 diámetros, el codo 90 son 30 diámetros, la curva son 20 diámetros, la T flujo otra vez son 20 diámetros y la T flujo 90 son 60. ¿Por qué? Porque el golpe de caída de presión que tiene al hacer ese cambio de dirección de 90 grados me genera mucha más caída de presión. ¿Cuánto? 3 veces más. ¿Sí? Entonces, con esta tabla y estos coeficientes voy a hacer el cálculo. Cuando acá dice 14D, o vamos a empezar por el primero que son la válvula 8, 100D. 100D. Fíjense que en el encabezado de la tabla número 3, que es la que tiene que ver con los diámetros, dijimos que en el tramo A1 era 3/4 pulgadas o 19 milímetros. Entonces yo lo que tengo que hacer es utilizar el valor nominal de 19 milímetros que me da la tabla y esto convertirlo a metros, que me va a dar 0,019. ¿Por qué? Porque yo acá en los parciales me tiene que dar metros para lograr, luego de la suma, un valor de longitud equivalente en metros, que después le voy a sumar a la longitud inicial. Entonces tengo que tener todo en las mismas unidades. Con lo cual, voy a utilizar de los encabezados de la tabla 3 los valores en milímetros. Luego los paso a metros y lo multiplico por el coeficiente que tiene la tabla 18, que no tiene unidad. Entonces, en este caso, sería 100 por 0,019, 1,90. Los dos codos a 90 son 2 por 30 por 0,019. Los dos codos a 45, 2 por 14 por 0,019. Acá en el cálculo, la reducción la desprecia, como está en el reglamento. En realidad, tiene un coeficiente que es 10 por diámetro menor, así que yo podría calcularla si quisiera. Luego tengo la T flujo a través. ¿Sí? Fíjense que en el gráfico, cuando yo estoy calculando este tramo, el flujo pasa por la T a través del cuerpo. Cuando yo analice este otro tramo, la T va a ser flujo a 90, porque está haciendo este golpe de presión. Entonces tenemos T flujo a través de 25 milímetros, que es 1 pulgada, 20 por 0,025, y los dos codos a 90 que llegan al medidor, que son también de 1 pulgada, 25 milímetros. 2 por 30 por 0,025. Esto me da todos estos parciales, los sumo, esa suma me da 5,57 metros. Esto es lo que se denomina longitud equivalente. Y la longitud total de cálculo va a ser la longitud inicial, que era 41, más la longitud equivalente, que era 5,57. Me va a dar 46,57. Vuelvo, en realidad el mismo cuadro, le voy a agregar 2 columnas más, y en el mismo tramo, en la columna que dice longitud equivalente, le voy a agregar 5,57 y la longitud definitiva 46,57.
El consumo es el mismo, eso no se modifica, ¿sí? En el método yo lo único que modifico es la longitud de acuerdo a la cantidad de piezas que tengo para reemplazar la caída de presión. Pero el consumo sigue siendo el mismo. Lo mismo hago con el tramo que va de la cocina hasta acá, ¿sí? Tengo la válvula de media pulgada, los dos codos a 90, la reducción la desprecia. Fíjense que acá la T es flujo a 90, lo que les decía antes, ¿sí? Entonces en vez de tener 20 va a tener 60 de coeficiente. Los dos codos a 90, calculo todos los parciales, sumo y me da 5,08. La longitud inicial era 11, le sumo los 5,08 y me da 16,08. Volvemos al cuadrito. 16,08, el consumo es el mismo. Y el tercer caso, que es el tramo que va desde el medidor hasta la TA, en realidad es el mismo que el de A1, porque son los mismos 41 metros, ¿sí? Son los mismos 41 metros y son las mismas piezas que están en el mismo tramo. Con lo cual, cuando yo haga MA o si hubiera AB o BC, que dijimos que usamos siempre el caso más desfavorable cuando son tramos troncales, voy a utilizar la longitud del caso más desfavorable, o sea, del artefacto más alejado. Con lo cual, lo calculo una vez, como dice acá, y este 5,57 me va a servir en este caso solamente para MA, porque no tengo más tramos troncales. Pero si tuviera más, lo repetiría en todos los casos. Una vez que tengo las longitudes definitivas de cada uno de los tramos, vuelvo a hacer el mismo procedimiento de entrar por tabla con 46,57. En este caso va a ser 48. Busco en el renglón. Acá me da, fíjese que me da 2015. Estoy extremadamente cerca, con lo cual yo podría tomarme la licencia de pasar a la columna de 1 pulgada. Porque esto que va a suceder, que si yo cambio el artefacto y tiene, con que tenga muy poco mayor el consumo, ya me va a quedar insuficiente. Con lo cual yo podría tranquilamente usar la columna de 1 pulgada. El caso de la cocina quedó 16,08, buscamos el renglón de 18, 1195, todavía tenemos un poco de margen, sigue quedando media pulgada. Y el caso 46,55 era 48 y 2.800. Acá estamos hasta 4.135, quiere decir que tenemos mucho margen, así que sigue quedando 1 pulgada el tramo MA. Fíjense que eso tiene que ver también con qué tan lejos estoy del rango. En este caso, el de 2.155 estaba bastante cerca. Entonces, con algunas piezas que yo tenga que me generen caída de presión, rápidamente voy a pasar a la siguiente columna. En el caso de MA, que era 42 y 4.420, los 2.800 que tengo están muy lejos de los 4.420. Con lo cual, para pasar a 1 pulgada y cuarto, voy a tener que tener muchas piezas que me generen caída de presión. Entonces acá voy a volcar los datos del diámetro definitivo, ¿sí? Y ahí finaliza el método. Tiene, como le dije, 2 partes. Una primera parte que hago un predimensionado. La segunda parte hacemos el cálculo de longitud equivalente por tramo. Sumamos. Volvemos a entrar en tabla. Volvemos a entrar en tabla. Y determinamos el diámetro definitivo, que puede ser, nunca va a ser menor, obviamente. Puede ser el mismo, o si estoy cerca del límite, del rango, y tengo muchas piezas que me generan caída de presión, voy a pasar al diámetro siguiente. Por eso siempre se aconseja que la instalación sea lo más directa posible, con la menor cantidad de piezas, porque eso es lo que me va a hacer es permitir no tener que incrementar el diámetro. Fíjense que esta primera columna, esto es una norma, ¿se acuerdan que les había dicho que es una norma vieja que tiene 40 años? Esta tabla tiene la primera columna 9,5 3/8 pulgadas. Este es un diámetro que ya no se utiliza más porque no está más en el mercado. Con lo cual, si nos diera
en esta columna directamente pasaríamos a la segunda, que es media pulgada. Este es el primer, ustedes bueno, ya lo deben saber, pero no tenemos un caño que en el mercado diámetro nominal sea menor a media pulgada. En epoxi, en termofusión sabemos que por milímetros el equivalente comercial sería 20 milímetros. Esto que estamos viendo es todo método para determinar la cañería, los diámetros de cañería en cañería epoxi. En realidad el procedimiento es el mismo para termofusión, solo que se usan las tablas de la marca correspondiente. Como ustedes sabrán, y lo vimos creo que la última clase, tenemos 3 marcas. Bantec, Fusiogas y Sigas. Cada una de esas marcas tiene un manual técnico y tienen sus propias tablas, tanto de dimensionado como de caída de presión. Bueno, el procedimiento es el mismo, solo que lo que debo usar son las tablas que ellos tienen en su manual técnico. Bien. Hay otro ejemplo en el reglamento que es un poquito más complejo. Como les decía, en el reglamento van a encontrar este otro ejemplo que es un poquito más complejo. Lo que nos va a hacer, lo puse para que tuviéramos la posibilidad de ver una instalación que tenga más tramos. El anterior es muy sencillo, tenía 3 tramos, 2 artefactos, bastante básico. Este es un ejemplo, no lo tomen como algo real, obviamente yo nunca voy a tener en una instalación 3 calefones, una cocina y un calefactor. Eso seguramente no se va a dar. Pero, digamos, los efectos de poder terminar de comprender el método predimensionado y tener más artefactos como para poder ver la cantidad de tramos, nos va a servir. Entonces, acá tenemos, este es el medidor, tenemos una T derivación que va hacia una rama superior que tiene otra T y alimenta 2 calefones. Luego sigue, tiene una T que alimenta un calentador de ambiente, un calefactor. Continúa, tiene una T que alimenta un calefón y termina en una cocina. Entonces, el artefacto más alejado, en este caso, es la cocina. Así que esto va a ser 1. El calefón va a ser 2. El calefactor va a ser 3. Este calefón, que es el más alejado de los dos, va a ser 4. Y este va a ser 5. Dijimos que siempre comenzamos desde el artefacto más alejado. Entonces dijimos que comenzamos desde el artefacto más alejado, 1, 2, 3, 4 y 5. Y las T las tomamos al revés, desde el medidor hacia el final de la instalación. Esto es M, la primera T es A, que es la que deriva hacia la rama superior. La segunda T es B, que es la que alimenta el calefactor. La tercera es C, que es la que deriva al calefón y la cocina. Y la que deriva a los 2 calefones en la rama superior es D. Entonces vamos a armar los tramos. El primer tramo va a ser, comenzó de atrás hacia adelante, esta es la TC, entonces el primer tramo va a ser C1, el segundo tramo va a ser C2. Estoy acá, voy hacia adelante, así que el tercer tramo va a ser BC, o sea, entre T y T, BC. El tramo siguiente va a ser B3, que va desde la TB hasta el artefacto 3. El tramo siguiente va a ser AB, el que va de TA a la TB. Luego voy a la rama superior. Tengo D4, D5, ahí tomo el tramo entre las dos T, AD, y el último tramo es MA. ¿Sí? Acá tenemos el tramo. C1 es el que va a la cocina, C2 es el que va al calefón, BC es un tramo troncal entre T y T, B3 era el que bajaba al calefactor, AB entre T y T, D4 el que va a uno de los calefones de la rama superior,
D5 el que va al otro calefón, AD el que une las dos T, y MA el último tramo. Entonces ahora tenemos que determinar las longitudes. Entonces, el tramo C1 va a ser la distancia que hay desde el artefacto 1, que es la cocina, hasta el medidor. Este tramo está marcado con 7 metros. Este no está marcado, creo que era 2 metros. Este está cortado y acá dice 12 y este dice 10. A ver si es cierto. 10 más 12, 22. Y 2, 24. Y 7, 31. 31, sí, está bien. ¿Sí? Entonces, desde la cocina hasta la T tengo 7 metros. Entre la T, B y C hay 2 metros. Entre la T, A y B, acá está acotadito abajo, hay 12 metros. Y desde la TA hasta el medidor hay 10 metros. Entonces 10 y 12, 22, y 2, 24 y 7, 31. La longitud que hay de 1 hasta el medidor es la longitud de cálculo inicial de C1, son 31 metros. C2, acá dice 2, así que son 2 más 2, 4, y 12, 16, y 10, 26. Quiere decir que la longitud de cálculo de C2 es 26 metros. Paso a CB. CB, ¿se acuerda que habíamos dicho que los tramos troncales utilizo el caso más desfavorable? Con lo cual, CB va a ser 31 metros. Es el caso de C1. Y justamente por eso le ponemos números y letras. Porque yo, mirando el cuadro, yo sé que este es un terminal, que termina en un artefacto, este también, este es un troncal porque tiene 2 letras, este es un terminal, este es un troncal, estos dos son terminales y estos dos son troncales. Entonces, mirando el cuadro no necesito ver el gráfico para saber qué tramo es troncal y cuál no. Y eso me va a servir para poder comparar las longitudes. Porque acá BC va a ser 31 metros. B3 ya tiene 3 metros, más 12, 15, más 10, 25. AB va a ser 31 metros, porque es el más desfavorable. D4, acá tenemos 6 metros, más 2, 8, y 10, 18. Así, 18, sí, 18. 18. El tramo D4. El tramo D5 es 10 más 2, 12, más 2, 14. Ahora bien, el tramo AD, ¿se acuerda que habíamos dicho que utilizo el caso más desfavorable? Pues yo esto puedo analizarlo como 2 ramas. Yo arranco de M, llego hasta A, y A es como que se divide en 2 ramas. Una superior que alimenta 2 calefones y una inferior que alimenta una estufa, un calefón y una cocina. Entonces, el tramo AD, yo puedo considerarlo como que su longitud inicial de cálculo es el caso más desfavorable dentro de su rama, que sería uno de estos dos artefactos, el más alejado. ¿Por qué? Porque en realidad el gas que pasa desde A hasta D solo alimenta estos dos artefactos, no alimenta estos. Entonces sería de alguna forma sobredimensionarlo si yo utilizara los 31 metros que llegan a la cocina, porque no alimenta la cocina, alimenta estos dos calefones. Entonces el caso más desfavorable dentro de esta rama sería el caso de D4. 6 más 2, 8 más 10, 18. AD debería ser 18, porque es el caso más desfavorable dentro de esa rama. Y el caso MA siempre va a ser el más desfavorable de todos, porque MA alimenta todos los artefactos, siempre. Siempre va a ser el primer tramo y el que alimenta todos los artefactos, con lo cual la longitud de cálculo va a ser 31 metros.
Muy bien. Entonces dijimos C1, que es el que va a la cocina 31, C2, el que va al calefón 26, BC, que dijimos que es un tramo troncal, utilizo el caso más desfavorable, que es 31, B3, 25, que es el que va a la estufa, AB, vuelvo a utilizar 31 metros, que es el caso más desfavorable, D4 ya son la rama superior, los dos calefones, uno me da 22 y otro 18, AD es la T que va desde la cañería principal hasta la derivación que alimenta los dos calefones, que dijimos que usábamos el caso más desfavorable de esa rama, y utilizamos 22, que es el más desfavorable de estos dos, ¿sí? Y MA, que dijimos que ahí sí usamos el más desfavorable de todos, que es 31 metros. Bien. Ahora nos queda hacer el cálculo del consumo. Ya tenemos la longitud de cálculo, tenemos que determinar el consumo. El primer tramo, que era el tramo C1, el consumo va a ser el de la cocina, 0,8 metros cúbicos. El caso del tramo C2 va a ser el calefón, que acá no lo dice, pero debe ser el mismo que este, que son 2 metros cúbicos por hora. El tramo BC es la suma de estos dos artefactos. Yo siempre considero tapando la entrada de la T. Acá estoy en B, digo, bueno, a partir de B, luego de la entrada a este artefacto, ¿qué artefacto se alimenta? Bueno, a partir de luego de la entrada, alimenta el artefacto 2 y el artefacto 1. O en local, el tramo BC va a tener un consumo de 2,8 metros cúbicos. El tramo B3 va a tener 0,5, que es la estufa. El tramo AB va a ser la suma de los tres artefactos, o sea, 3,3 metros cúbicos por hora. Voy a la planta alta y tengo el tramo D4, 2 metros cúbicos, el tramo D5, 2 metros cúbicos, y el tramo AD va a ser la suma de los dos, 4 metros cúbicos. Luego, el tramo MA va a ser la suma de las dos ramas, 4 metros cúbicos más 3,3 metros cúbicos, 7,3 metros cúbicos. Vamos a la tabla. Entonces, el primer caso en la cocina, 0,8, el calefón 2, la T, que alimenta a los dos, 2,8, la suma de los dos. Luego tenemos la estufa, 0,5. Luego la T, que alimenta a los 3, 3,3. Luego un calefón, el otro calefón, la T, que alimenta a los dos, que es la suma de los dos, 4. Y luego MA, que siempre es la suma de todos los artefactos. Entonces sumo este parcial, que es 3,3, más este parcial, que es 4, que son las dos ramas. Y me da 7,3. Con eso entro en la tabla, como hicimos antes. Acuérdense que entro con los metros en la primera columna, entro con los metros en la primera columna, ubico el renglón correspondiente a ese valor en metros o el que le sigue, y en el renglón busco en el cuerpo de la tabla el valor que tengo de consumo o que lo supere. Recuerden que tengo que multiplicar por 1000 porque estamos trabajando en metros cúbicos por hora y estos litros por hora, cuya equivalencia es 1 a 1000. Y de esa manera voy a determinar los diámetros iniciales. En este caso, algunos tramos me dan 13, que es media pulgada, otros 19, 3/4, 25, 1 pulgada, y MM da 32, que es 1 pulgada y cuarto. Y luego hago el mismo procedimiento que hicimos antes para la segunda parte. Por ejemplo, en el caso, vamos a ver un tramo C1. C1 es el tramo que va desde la T derivación hasta la cocina. Pero, como la longitud que yo considero es la distancia que hay desde el artefacto hasta el medidor, las piezas que considero son todas las que están en ese recorrido. ¿Sí? Eso es importante que quede claro. Entonces tengo la llave de paso, el codo, una T flujo a 90, otro codo, una T flujo otra vez, una T flujo otra vez, dos codos a 45 y un codo a 90. De acuerdo a los diámetros que determiné previamente, ¿sí? Con la primera parte del cálculo.
Y acá tenemos llave de paso, un codo, una reducción porque tenemos una T de otro diámetro, otro codo, una T flojo otra vez, una reducción porque la otra T que tenemos es un diámetro mayor, la T de 32 milímetros, los dos codos a 45 y el codo 90 que llega al medidor. Hago el cálculo con la tabla 18, hago los parciales, determino la longitud equivalente, que es 6,94, la sumo a los 31, que era la longitud inicial, y determino la longitud definitiva, que es 37,94. Y ahí voy a determinar, por ejemplo, el caso C1 me daba 13, con la longitud equivalente pasé a 19. Tenemos 31, vamos a ver la tabla. 31, son 32. Tenemos 800, 895, me daba 13 milímetros o media pulgada. Pasé a 37,94, 38. 38. Tenemos un consumo de 800, pasa a 3/4 pulgada. Lo que quedó acá en el diámetro definitivo. Y lo mismo hago con el resto. ¿Sí? Cuando yo determino la longitud equivalente de acuerdo a las piezas y al cálculo de la longitud equivalente con la tabla 18, lo sumo a la longitud inicial, vuelvo a entrar en tabla con el mismo consumo y determino el diámetro definitivo. Fíjense que C1, BC, AB y MA tienen el mismo valor, porque son los mismos 31 metros iniciales, más los 6,94 de la longitud equivalente, me siguen quedando los mismos 37,94. En C1 con BC que es troncal, en AB que es troncal, y en MA que es troncal. El único que es distinto troncal es AD, porque tiene el valor más desfavorable dentro de la rama, que es 25,75. Y 29,75 queda 29,75. Y lo mismo con el resto. ¿Sí? En cada caso, menos obviamente, como decíamos, en los tramos troncales, pero en el caso de C2, en el caso de B3, en el caso de D4, en el caso de D5, tengo que hacer el cálculo del longitud equivalente, como está acá, en cada uno de los tramos, para determinar la longitud equivalente y poder terminar de completar el cuadro. ¿Sí? Ese cálculo tengo que hacerlo detallado con las piezas para determinar la longitud definitiva, volver a entrar en tabla y determinar el diámetro definitivo. Este método es la forma correcta. Ustedes seguramente les habrá pasado o les va a pasar que algún matriculado gasista le va a decir, no, yo hago la primera parte y le incremento un 30% y más o menos me da. Con un 30% más o menos da el cálculo, no he tenido problema. Bueno, puede ser que le dé. La realidad es que la normativa lo que dice es que el método de cálculo es este. Este es el método de predimensionado. Con este método hay que definir y determinar los diámetros iniciales con la caída de presión, como les expliqué, hacer la segunda parte de cálculo y determinar el diámetro definitivo. Esa es la forma correcta. Esto que vimos es un grafismo que no está ensamblado esto en una vivienda. Esto después lo vamos a ver cómo es el proceso de una vivienda, porque una vivienda yo voy a ubicar los artefactos, pero tengo que hacer un par de cálculos previos que lo vamos a ver en la próxima. Por ejemplo, lo que es artefacto cocina de cocinar y calentador de agua, ya sea instantáneo o de acumulación, calefono o termotanque, es de elección. ¿Sí? Yo elijo la cocina que la elige
nuestro cliente, ¿no? Pero él elige la cocina que le guste, o el calefón o termotanque, siempre que sea aprobado, ¿no? Como dijimos, que sea un artefacto aprobado con chapa de marcado. En cambio, en los calentadores de ambiente, yo tengo que hacer previamente un cálculo de potencia. Un cálculo de potencia lo hago de la siguiente manera. Yo tengo que multiplicar el volumen de aire que tengo que calefaccionar por un valor fijo que en esta zona del país es de 50 kilocalorías por metro cúbico. ¿Esto qué quiere decir? Que yo necesito 50 kilocalorías por hora por metro cúbico para poder calefaccionar un ambiente. Entonces, si yo tengo un dormitorio de 3 metros de lado por 3 metros de lado por 3 metros de altura, lo que debo hacer es 3 por 3, 9, por 3, 27, tengo 27 metros cúbicos de aire. Por 50 me da 1350 kilocalorías. Ese es el valor que yo voy a utilizar para poder elegir el artefacto. Obviamente yo no tengo un artefacto en el mercado de 1350 kilocalorías. Entonces, elegiré un artefacto de 2000 o 2500. Lo que no voy a poder poner es un artefacto de 6000. Pero podré justificar que en el mercado, y de acuerdo a la marca con la que yo trabajo y tengo mayor confianza, el artefacto de menor capacidad calorífica es el de 2500, supongamos. Cuando yo determine, fíjense que acá nosotros en el ejercicio nos dan el consumo. Ustedes en lo que es la chapa de marcado, que le indica todos los datos que volcó ahí el fabricante, no van a tener el consumo. Lo que van a tener es la capacidad calorífica. Entonces, por ejemplo, un calefactor le va a decir que es de 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 o 6000. Pero no le dice cuánto consume. Entonces, ese es otro dato que vamos a tener que determinar. Lo primero que hicimos es determinar la capacidad calorífica por elección, de acuerdo al caso de la cocina o el calentador de agua instantáneo o de acumulación, que eso es un dato que trae en la chapa de marcado, qué capacidad calorífica, ¿sí? Una cocina andará alrededor de las 10.000 kilocalorías, un calefón en las 18.000, 20.000 o 22.000, un termotanque en 6.500. Bueno, esas son kilocalorías. Esa es la cantidad de kilocalorías que aporta los quemadores que tiene el artefacto. Lo mismo con los calefactores, ¿sí? Los calentadores de ambiente yo tengo 2.000, 2.500, 3.000, 4.000, 5.000 o 6.000. Pero eso también son kilocalorías. Son la cantidad de calor que me aporta al ambiente. Pero yo lo que necesito es el consumo, porque yo en la tabla voy a entrar con la longitud, como vimos antes, inicial, luego la longitud equivalente y luego la longitud definitiva, pero el otro valor con el que yo me manejo para poder dimensionar es el consumo. Y acá tengo la capacidad calorífica. Ahí debo hacer otro cálculo, lo que se llama el cálculo de consumo. Lo que tengo que hacer es dividir la capacidad calorífica dividido un valor fijo que es la capacidad calorífica o el aporte calorífico que me da un metro cúbico de gas. Va a depender qué gas use. Si uso gas por redes, o sea, gas natural, el valor va a ser 9.300 kilocalorías por metro cúbico. Y si uso gas envasado, o sea, el gas derivado del petróleo, va a ser 22.500 kilocalorías por metro cúbico. Entonces, cuando yo haga ese cálculo previo de, por ejemplo, un artefacto calefactor o calentador de ambiente de 6.000 kilocalorías, 6.000 dividido en 9.300 me va a dar un valor. Ese valor va a ser el consumo del artefacto. Con ese valor yo voy a entrar en la tabla junto con la longitud para poder dimensionar. ¿Sí? Eso vamos a ver, en la próxima vamos a ver esas dos cositas, pero hoy quería que viéramos el método de dimensionado. Pues ya después lo llevamos a la planta de una vivienda, que
es algo más real, pero en este caso lo vimos con 2 grafismos, como para poder entender cómo es el método de predimensionado en sí. ¿Sí? Bien, gente, hasta ahí vamos a ver hoy. No sé si se escuchó bien, se pudo ver bien, perdón por los inconvenientes. Si hay alguna duda que haya quedado en lo que vimos hoy, me dicen, tenemos un ratito, la podemos ver. Si no, en el grupo de WhatsApp vamos a estar comunicados. Yo con algunos ya los incorporé, que los que tenía, me pasaron ayer el listado completo, así que después voy a ir incorporándolos para que estemos ahí conectados por cualquier situación imprevista, o por si ustedes quieren hacer alguna consulta, la hacen por ahí, no tengo problema. No, gracias a vos, María Florencia. Muchas gracias. Gracias, Agustina. Gracias a vos. Gracias, Ulma. Muchas gracias. Espero que se haya entendido. Estamos en contacto con el grupo y si Dios quiere nos encontramos el viernes que viene.